la cadena al revés en iterativo. ¿Y pudieron hacer el de paridad, el de si un número es par o no? Ese sí, creo, a ver, ya te digo. ¿A dónde está lo que hicimos? Hicimos la cadena al revés iterativa, sí la pudimos hacer. La Genial. recursiva estábamos trancados. Número par hicimos iterativo y recursivo. Buenísimo, Sí. buenísimo. Pero bueno, no llegamos más. Sí, no hay problema con eso. Y en cuanto al otro tema de los módulos, de la importación ¿Qué? de los Ese módulos. sí, eso estaba todo arriba y empezamos por ese completo, sin los opcionales, y después empezamos por el de lo que seguía, porque era como si fueran dos prácticos, ¿no es cierto? Claro. Claro, el otro lo hicimos completo. En el que Bien. estábamos haciendo era el de la recursiva iterativa y nos quedamos en ese punto. Claro, está bien, buenísimo. Ah, No hay problema. dale. El resto, ¿cómo le fue? Emiliano, Gaby, Carla, Lucas, Mateo ahí. Profe, hola, soy Carla. ¿Se me escucha? Poquito. Yo por unos problemas no estuve entrando creo que en las últimas dos clases, así que me estoy poniendo al día con los trabajos. Tengo el 3, no sabía dónde tenía que subirlo, porque no vi la pestaña para entregar el 3. Y el 4 también ya lo tengo para entregar casi. Así que sí, me estoy poniendo al día con los trabajos. Buenísimo. Bueno, Emiliano me dijo que le faltó el de recursividad. Lucas Díaz también. Bueno. Y Mateo, me preguntabas cómo funcionaban los módulos, los paquetes. Bueno, hoy podríamos... bien. Bueno, hoy podríamos ver un poco eso y ya avanzar con el tema. El tema de hoy, el que nos toca, es bastante interesante también, porque vamos a ver cómo hacer el manejo de archivos. Así que ahí van a poder trabajar con archivos de texto. Nosotros vamos a enfocarnos en eso. También se puede hacer el trabajo con archivos binarios, pero no lo vamos a ver nosotros. Y cómo hacer ese manejo, cómo operar en esos archivos, cómo escribirlos, cómo leerlos, cómo copiarlos y cómo hacer interactuar entre dos archivos o más. Pero bueno, vamos entonces con el práctico. Voy a buscarlo. Práctica y la... Bien. Ahí se me está abriendo el Visual Studio Code. Ok, a ver. Voy acá. Voy a agrandar esto porque no se ve nada.
Bien. Bueno, ahí estamos. Ok. ¿Qué decía el ejercicio? Bueno, el ejercicio 2, 1 y 2 creo que había que, bueno, trabajar con archivos, por eso que no están acá. Y se escribe una función redondear que permita redondear un número decimal de acuerdo a este criterio. Si el número es mayor a 3,5, entonces devolver el entero siguiente, que sería el 4. Y si un número, bueno, perdón, y en el caso contrario, en el que sea menor que 3,5, que se devuelve el entero inmediatamente anterior, que sería el 3. ¿Sí? Y el ejercicio 2 dice, coloque el módulo del ejercicio anterior dentro de un paquete, en un módulo que esté, o sea, dentro de una carpeta. En un módulo que esté fuera de ese paquete, cree una función de suma de decimales que redondee el resultado haciendo uso de la función redondear del paquete creado. Bueno, vamos a traducir esto, nuestro lenguaje. Entonces, lo primero que había que hacer es crear un módulo que me haga eso. Bueno, fíjense que aquí está mi módulo, bueno, del ejercicio 1. Bueno, yo ya lo había tenido, ya lo había puesto dentro de un paquete. Ya lo vamos a ver eso. Quiero que vean lo que tiene este módulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una función para redondear números. Ya hay una función predeterminada en Python, un módulo, perdón. Pero bueno, nosotros, ven, existe la función round, que a mí me permite redondear el número que pongo entre sus paréntesis. Pero bueno, acá se nos da esta tarea. Entonces, importamos, fíjense que lo que yo hice es importar del módulo math, módulo matemático, de math, importar sale y floor. ¿Se acuerdan para qué servían estos métodos? Para poder calcular el techo de un número decimal y el piso. Eso lo habíamos visto en el ejemplo en la clase anterior. Bueno, entonces yo importo esas dos herramientas que voy a necesitar. Entonces defino aquí una función que la llamo así redondear, le paso parámetro x, ¿de acuerdo? Que es el número que va a ingresar el usuario. Entonces yo atrapo ese número y digo, si x es mayor o igual que la parte entera de x más 0.5, entonces voy a retornar el techo. Si no, voy a retornar falso. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Fíjense que el usuario va a ingresar un número decimal. Ahí ya veo lo que hiciste, Mateo. El usuario ingresa un número decimal. Entonces yo pregunto, si el número que ingresa el usuario, fíjense que es la X que yo atrapo, la variable que atrapa el número que ingresa el usuario. Sí, está bien si lo han hecho de otra manera, se puede hacer de diferentes formas. Fíjense, yo guardo el número que ingresa el usuario en esta variable X, ¿de acuerdo? De ahí tomo esa X y digo, esa X, lo que ingresó el usuario, ¿es mayor o igual que la parte entera de X
o sea, la parte del el número entero de lo que ingresa el usuario, más 0,5, es como si yo estuviera preguntando aquí algo así. Digo, bueno, si supongamos que haya ingresado un 7,6. El usuario ingresó 7,6, ¿verdad? Yo digo, 7,6 es mayor o igual que la parte entera de 7,6, ¿cuál sería? La parte entera sería el 7, ¿verdad? Eso me devolvería int de 7. Es mayor que la parte entera de 7 del número que ingresa el usuario más el 0,5. O sea, esto me daría un resultado de 7,5. Eso es lo que yo estoy comparando. Lo que estoy diciendo es, si el número que ingresa el usuario es mayor que 7,5, o lo que ingresa el usuario, pero tomando el 5 como referencia, la parte decimal 5, porque si es mayor o igual que 5, entonces redondeo para arriba, al techo. Si no, si es menor que 5 la parte decimal, redondeo para abajo. Entonces con eso yo voy a trabajar. Por eso yo hago esa comparación. Pregunto, si lo que ingresa el usuario es mayor o igual que la parte, que el 7,5, que incluso fíjense, lo que a mí me interesa es la parte decimal solamente. Por eso es que yo puse aquí la parte entera igual, pero mi parámetro es el 5 decimal. Entonces, si es mayor, la parte decimal es mayor que esta, entonces redondeo para arriba. Por eso digo, retorno ceil de x, o sea, va a devolver el número entero superior. Y si no se cumple eso, entonces va a retornar el piso, el floor de x, el entero inferior. Entonces veamos, voy a correr esto, aquí bueno, no hace falta, ya la tenemos. Esta es mi función, ¿de acuerdo? Ahora voy a acá, fíjense que lo que decía el siguiente ejercicio era que en la misma carpeta, pero en un módulo fuera, bueno, que en un paquete, en una carpeta, yo guarde ahí lo que va a ser ese módulo que yo hice de redondeo. ¿Ven? Acá está. Ese módulo es lo que hace lo que yo recién les mostraba de redondear los números. Eso está dentro de un paquete, fíjense, ahí está. Fuera de ese paquete, yo hice la función suma de decimales. ¿Sí? Ahí está. Y están los dos dentro de una misma carpeta. Entonces, fíjense que voy acá. Y voy a esa suma de decimales. La abro. Y estoy ahí. Recuerden, fíjense que yo estoy en la misma carpeta. Miren. Estoy en ejercicios 1 y 2 del TP5 de librerías. Estoy ahí y ahí tengo la suma de decimales y tengo el paquete que contiene el módulo redondeo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo dije, este es mi suma decimal.py. De ahí, desde este archivo digo, de paquete, que es la carpeta esa que guarda el redondeo, importo la función, el módulo redondeo. ¿Sí? De paquete importo el módulo redondeo. ¿Sí? Entonces aquí defino la suma de una función, suma de decimales. Voy a pedirle que ingrese 2 parámetros al usuario. Y fíjense que lo que voy a retornar va a ser redondeo punto redondear a más b. ¿Sí?
yo ahí estoy haciendo uso de la función redondear que está contenida en el módulo redondeo. ¿Sí? Entonces hago redondeo punto redondear a más b. Y después fíjense, bueno, imprimo dos mensajes y le pido al usuario que ingrese el primero y el segundo decimal y luego llamo a la función. Voy a correr esto. Ahí. Bien, ahí estamos. Ingreso el primer decimal. Bueno, voy a ingresar el 5,4. Voy a ingresar el 7,9. Y me da el 13. Fíjense que 5,4 más 9. Perdón, 7,9. 7,9 me da 3,13, perdón, 13,3. Entonces, ¿qué hizo la función? Me la redondeó hacia el piso. Fíjense que no me tira ningún error porque yo estoy usando un módulo que está dentro de otra carpeta, de una subcarpeta, de un paquete, ¿sí? Y estoy usando, fíjense, su función. Acá esta redondear es de esta que se encuentran aquí. ¿Se entiende esto? ¿Quién lo hizo de otra manera? ¿Alguien quiere mostrar a ver cómo lo hizo? Bueno, ¿querés que vea lo que vos pusiste ahí? Introducir decimal, ingrese decimal. Claro, usaste esa función de round, de redondear. Sí, está bien. Bueno, pero como la idea era que ustedes puedan practicar el tema de las importaciones y todo eso, entonces era necesario. No está mal que tengan otra forma de resolver esto de redondear, pero esto sí lo tenían que hacer. El hecho de crear un paquete, meter ahí el módulo que guarda esa función que les permite redondear los números y llamarlo desde otro módulo que está fuera de esa carpeta. Eso tenían que hacerlo, porque era la idea practicar justamente eso. Bien. Seguimos entonces. ¿Se entiende esto? ¿O quedaron dudas? Bien. Me parece que nosotros hicimos lo mismo que este chico, que no guardamos la función en otra carpeta, sino que llamamos a la función desde el lugar donde están las librerías. No sé, capaz que no. Usaron la función esa round. A ver, ya te digo, espera que trato de copiar y pegar. Bien. Un segundito. Sí, si no te permite compartir pantalla. A ver. Ahí copiaste. Sí, ahí como quiera, no tengo drama. Bueno, mejor si en realidad sí comparte.
A ver cómo es. ¿Vos sabés, Matu, cómo hay que compartir? Espera. Ahí ya les permito yo. A ver, déjame. Em, a ver, acá. Ahí, Ahí ¿podemos? está. Ahora sí. A ver, espera. Sí, y tendríamos que ir a... No, ¿a dónde sería? A este. WhatsApp. Acá. Acá. ¿Ahí ustedes ven o no? No, todavía no. Ahí tiene que haber un botoncito que diga compartir pantalla. A ver, yo voy a dejar de compartir la mía. Ahora sí. Fíjate abajo, tiene que decir, a ver un botoncito ahí. No, es este. Eso, ahí está. Ahora sí. No, para ahí, ¿cómo vamos ahora, Matu? Ah, listo. Acá, ahí ven. Estoy viendo la pantalla de configuraciones de Bluetooth y otros dispositivos. Espera. Oh, espera un cachito. ¿Y ahora cómo hago, Matu? ¿Y qué tengo que hacer? Ahí. Compartir. Ahí va. Estamos. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí. ¿Tendría que sacarle esto? Mira, si quieres, puedes poner control B larga para que te salga eso de la izquierda. Para que se te esconda eso. Control B larga. Ahí está. Ahora sacamos esto. Uy. Bien. ¿La corremos o...? No, o explíquenme lo que han hecho. Uy, ya ni nos acordamos. A ver, Matu. Bueno, si no, A mira. una variable suma le pusimos la suma de los dos. ¿Me escuchan? Sí, te estoy escuchando. A una variable le pusimos la suma de los dos parámetros Sí. y redondeamos en una segunda variable la suma de esos dos y devolvimos el redondeo. Ajá, ahora, ese mod es otro Ay, módulo. Ese es no lo otro llam- módulo, ¿verdad? nunca lo llamamos. Claro, ahí tendrías que, si es otro módulo, tenés que importarlo. Pero si nos andaba, ¿cómo hacíamos? O sea, nunca lo importamos, entonces no estamos practicando la función del ejercicio. Claro, exactamente, pero ¿Y dónde está lo que importamos? a ver, córrelo al programa. A ver, me fijo si abajo no hay nada sin hacer por las dudas, porque estábamos Ajá. avanzando. Un segundito. ¿Ves que acá hay uno? Sí. Para que pongamos esto. Y ahora vamos para arriba. Ujú. ¿Cuál era? Acá. Entonces, ¿para qué ahora corro esto? Si no veo. Tenemos que correr acá. Y sería acá, ¿no? Uy, da error. ¿Qué está? A ver si hay algo más sin hacer. Espérame 2 segundos. Espera. ¿Hay algo más sin hacer? Acá hay algo. Creo que te está dando error en la misma función. Ah. ¿Cómo? Ahí está, ahí está, a ver. Queda error. Pero sí anduvo. ¿Qué pasó, Matu?
que nunca la llamamos. Entonces Sí. algo pasa. A ver, importa. Ahí. No sé dónde está ese mod. ¿Dónde está mod? Ay, ya no nos acordamos. Lo hicimos hace un montón. ¿Qué decís vos, Matú? Estaba en TP5 guardado. Ajá. Pero tiene que estar en la misma Pero carpeta. ese que algo hicimos. Bueno, no lo. A ver, pone Sí, import, en import. módulos TP5 está. Entonces, me faltó poner eso, claro. Pone import mod. Import. Sí. Ujú. Espacio y mod. Sí, ahí nomás. Si está en la misma carpeta, eso tiene que andar. Si los dos están en la misma carpeta. No. No, el otro está en otra carpeta. Sí, Me está en parece otra que carpeta. a módulos TP5, entonces sería From. los No. espacio TP. Ah, Tienes que hacer from. Saca, borra todo. O borra el import. Primero tenés que escribir from. está bien. From la carpeta. Módulos. Debe ser sin espacio, así que ponerlo sin espacio. Esta era mod. Ajá, pero No, al import mod. no, sí, sí, tiene espacio. Ah, O bueno. sea, lo que veo yo es que tiene Python barra módulo espacio TP5 barra TP5 Mateo Kesting. No, me dice Mateo, ¿qué? Ya no me acuerdo, la verdad. Bueno, no hay drama, ¿Qué no hay querés drama. ver? Ah, que para colmo él no tiene su mouse acá. Claro, está bien, no hay drama. Después lo corregimos. Bueno, Sí, no sí, hay yo ya no me problema. acuerdo. Ahí abajo Ya está. Sí, no hay ya, problema. ya. No hay problema. El tema es ese, que como practiquen esta parte de importar y de hacer el uso de paquetes. O sea, yo estoy trabajando con un paquete, estoy trabajando sobre un módulo que está fuera de un paquete donde yo encuentro el módulo que quiero usar como herramienta. Ahí tengo funciones que me sirven, entonces me oriento a ese paquete para encontrar el módulo donde se encuentran las funciones que necesito. Hice, usando el módulo DateTime, escribe un programa que muestre la fecha y horas actuales del sistema. Ok. Veamos. ¿Dónde está? Bueno, acá. Entonces yo importo ahí de DateTime el módulo DateTime, perdón, sí, el módulo DateTime. Importo también el time y ahí hago uso de eso. Bueno, esto es para otra cosa. Este es para contar el tiempo, me parece, en que lleva a cabo cierta tarea. Entonces acá fíjense que yo defino una función llamada hora y fecha y guardo en esta variable hf datetime.today y luego imprimo lo que se guarda en la variable hf y ahora llamo a esa función. Fíjense que este time perf counter lo que me hace a mí es hacerme un conteo de tiempo desde que yo lo llamo la primera vez hasta la segunda vez. ¿Sí? Y después fíjense que yo hago ahí como un cálculo para que me dé el tiempo en el que transcurrió en comenzar esta línea y en ejecutar esta otra. Final menos inicio.
¿sí? Y eso me da el tiempo de ejecución de estas acciones, de lo que está dentro entre esos dos. Ese es para el ejercicio que está más adelante, creo. Entonces corro este programa. Esperen. Ahí. Vamos a ver si no hay nada más. Bien. Me da un error. Daytime. Ajá. Daytime. No es atributo de daytime. O sea que lo puedo hacer así nada más. Ahí está, ¿ven? Me da la... Control más. Uy. Se hizo re grande. ¿Ven? Me da la fecha, el año, el mes y el día, la hora con minutos y segundos, y acá me da el tiempo de ejecución, que es esta última línea. Esta. Que es, bueno, así cálculo entre esta función, perdón, esta línea y esta línea. Bueno. Eso no había mucho misterio, era simplemente trabajar y hacer uso de esas herramientas que tenemos ahí. Fíjense que puede ser muy útil llegar a trabajar con la hora y fecha actuales. Ya depende de nosotros qué es lo que podríamos hacer con ellos, para qué me serviría. Ejercicio 4. Dice, escribe un programa que devuelva un número par al azar entre 2 y 10. Pista para comprobar si se pueden generar todos los números. Prueba a ejecutar el programa dentro de un ciclo infinito. Bueno, entonces escribir un programa que devuelva un número par al azar entre 2 y 10. Entonces, para ello voy a hacer uso del módulo random. Sí, el de la bola mágica está bueno. Ya vamos a llegar a ese. Entonces importo el módulo random porque es ahí donde yo voy a hacer uso de esa herramienta. Y este de tiempo, bueno, que lo usé para poder calcular el tiempo de ejecución. Fíjense que llamo esa misma instrucción acá, la guardo en una variable llamada inicio. Y de ahí recién arranco con la definición de función y demás. Entonces defino una función que se llama azar. Y digo que número, la variable número se guarde random.random del 2 al 10. Entonces, este método me va a permitir a mí generar un número aleatorio que va de 2 hasta 10, cualquiera de ellos. Y, bueno, ya tengo mi número aleatorio y ahora digo, mientras el número tenga como resto distinto de 0, o sea, mientras no sea par, entonces, ¿qué hago? Vuelvo a generar un número aleatorio, ¿sí? Mientras el número no es par, entonces vuelvo a generar el número aleatorio, ¿sí? Eso se va a hacer siempre cada vez que el número no sea par, ¿de acuerdo? O sea, yo voy a capturar en el bucle los números que no sean pares. Cuando un número es par, ya no se cumple la condición del bucle y directamente viene al final de la instrucción de la función a retornar el número. ¿Sí? ¿Puede pasar de que nunca se ejecute el while? Sí, porque puede de entrada que salga un número par, por ejemplo el 2, entonces va a decir, el 2 ¿tiene como resto distinto de 0? No,
entonces no entra a volver a generar un número, sino que retorna el número directamente. Y ahí es donde hago el llamado a la función en esta línea 25, la imprimo, y acá fíjense que vuelvo a ejecutar esta instrucción guardándola en una variable llamada final. Y luego imprimo tiempo de ejecución final menos inicio. Entonces voy acá. Y ahí me dio que es, me dio el 6. ¿Ven? Un número aleatorio entre 2 y 10 que sea par. Me genera un número aleatorio y es par. Vuelvo a correr esto. Me da el 10. Vuelvo a correr. Me da el 2. Vuelvo a correr. Y me dice también ahí en la consigna de que para asegurarme que yo haga esto en un bucle infinito para ver si siempre pasa. Bueno, entonces, ¿cómo hago? Directamente voy a decir dentro de un while true, mientras sea verdadero, o sea, que siempre va a ocurrir, voy a llamar, voy a hacer que se imprima print azar. ¿Sí? Fíjense que esta es una función sin parámetros. Yo no le paso, no necesito pasarle parámetros. Bien, voy a comentar esta. Y listo. Corre el programa. Ven, y siempre me da, bueno, vamos a poner una pausa. Fíjense, aquí, después de este voy a poner, usando los métodos del módulo time, voy a decir time.sleep y voy a poner que lo imprima cada medio segundo. Sí, eso me va a generar una pausa entre cada impresión. 10, 4, 8, 6, 10, 8, 4, 8, 8, 4, 6, 2. Bien, todos números pares. ¿Sí? Generados al azar. ¿Está bien? ¿Se entiende? Buenísimo. Bueno. A ver. Voy a interrumpir esto. No voy a decir cosas que siga corriendo. Ahora sí. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Uy, se me negría todo esto. Bien. Ejercicio 5. Este es el de la bola mágica. Dice así. La bola mágica es un popular juguete usado para la adivinación o para buscar consejo. Su mecanismo es muy simple. Ante una pregunta del usuario, la bola responde con una de 8 posibles respuestas. Bueno, es seguro que sí, las chances son buenas, puedes contar con ello, pregúntame de nuevo más tarde, concéntrate y pregunta de nuevo. Bueno, ahí están las 8. Escribo una función en Python para simular la bola mágica. Bueno, no sé cuánto habrán jugado con esto. Y ahora vamos a verlo. Ok, entonces imprimo el único que me hacía falta, era el módulo random, pero bueno, este time también es para calcular el tiempo. Entonces fíjense que yo genero una lista
con todas las posibles respuestas como elementos de esa lista. Es seguro que sí, las chances son buenas y así con las 8. ¿Sí? Ahí están. Las 8 posibles respuestas dentro de esta lista llamada así lista. Entonces defino mi función llamada magic ball y digo que se retorne, fíjense, random.choice y entre sus paréntesis la lista que yo generé hace un rato. Nada más que eso. ¿Estamos? En eso consiste todo esto. Ahora yo tengo que meterla dentro de un bucle para que se haga siempre cada vez que el usuario ponga plata o cada vez que el usuario quiere seguir haciendo esto. Entonces, imprimo un título, bola mágica, y le pregunto qué desea saber y que él lo escriba, ¿sí? Por eso le pongo ahí 2 puntos y espacio. Un espacio vacío y digo, mientras P, que es la variable que guarda lo que ingresa el usuario, sea distinto de apagar, entonces, bueno, esta va a contar el tiempo que se le lleva a ejecutar la instrucción, todo esto, y ahí digo, que imprima magic ball, o sea, llamo a la función esa que yo creé. Imprimo magic ball, imprimo un espacio, acá le digo, si no desea preguntar de nuevo, ingrese a apagar. Y acá, fíjense que yo voy a modificar la variable de condición, que es esta, la que está aquí en la condición del bucle. Acá le vuelvo a decir, ¿qué desea saber? Y lo guardo en esa variable de control. ¿Sí? Luego que imprimo un espacio vacío y acá al final un tiempo de ejecución para, perdón, esta instrucción para saber cuánto tiempo tarda en ejecutarse. Y ahí hago, bueno, ese cálculo. ¿Sí? Eso se va a hacer siempre de que lo que ingrese el usuario sea distinto de